La doctora Jessica Rivera es médico veterinario institucional del programa de cuidado animal de la Vicerrectoría de Investigación Académica de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es directora de la Comisión Nacional de Bioética del Colegio Médico Veterinario de Chile. Posee un doctorado en Conducta y Bienestar de Animales de la Universidad de Oxford y se ha especializado en temas del uso ético de animales en investigación científica. Ha impulsado la creación del programa de cuidado animal de la Universidad Católica para contar con altos estándares de cuidado animal de manera transversal en toda la institución. Cuenta con experiencia de más de 10 años en comités de ética y cuidado animal. Impulsó la creación de los encuentros nacionales de estos comités, organizando la primera y segunda versión de estos, los que ya se realizan de manera periódica en el país. Esto ha contribuido a la creación de redes de contacto entre comités institucionales y un gran avance, por cierto, en un intento de homologación de criterios de evaluación a nivel nacional. Desde el año 2018 es miembro del Comité de Bioética Animal, definido por la Ley de Protección Animal, donde cumple el rol de miembro representante del Colegio Médico Veterinario, y este comité es el encargado de definir las directrices para el uso de animales de investigación a nivel nacional. Y lo más importante y que hay que destacar del currículum de la doctora Gimpel es que fue mi guía de tesis de magíster hace varios años atrás. Doctora Gimpel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por haberse dado un tiempo para presentarnos el tema relacionado con la ley 20.380 sobre protección animal y su deuda con los animales de experimentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias por la invitación a este importante coloquio. Estoy muy feliz de poder compartir en un seminario que tiene tantas perspectivas distintas. Me gustó mucho escuchar las primeras dos charlas, así que yo voy ahora a dar mi perspectiva, que es de acuerdo a mi experiencia de muchos años ya trabajando con animales de laboratorio y animales en investigación en general. ¿Cuál es mi percepción de cuáles son las deudas, le puse yo en el título, o problemas, o oportunidades de mejora, como podemos llamarle ahora, de la ley 20.380 de protección de los animales? Voy a compartir mi presentación ahora. Ustedes me cuentan, ¿se ve bien? Sí, se ve perfecto. Y se ve solo la presentación, ¿cierto? Que a veces uno queda... Ya. Voy a esconder los controles aquí para poder concentrarme en esto. Ya. Entonces, como les decía, voy a dar mi perspectiva profesional y también mezclada, por supuesto, con mi opinión personal, que en mi caso me cuesta separarlas, de los problemas que tiene esta ley, en principio específicamente con los animales que se utilizan para investigación, pero también incluí otra parte de la ley que creo que está muy al debe con los animales en general. Para eso vamos a ir revisando partes de la ley y conversando cuáles son estos problemas. Entonces, si pensamos en esta ley 20.380, que ya ha sido mencionada en las dos charlas anteriores, ¿cuál es su objetivo y el ámbito de aplicación? La ley establece las normas destinadas a conocer, proteger y respetar a los animales como seres vivos y parte de la naturaleza, con el fin de darles un trato adecuado y evitarles sufrimientos innecesarios. Esto es súper crucial porque toda la ley está enfocada, o debería estar completamente enfocada en esto, ¿cierto? Y más vamos a ir conversando sobre algunos problemas que esto tiene. En el título segundo, en que habla de la educación para el respeto y la protección de los animales, el artículo segundo dice que el proceso educativo en sus niveles básico y medio deberá inculcar el sentido de respeto y protección a los animales como seres vivientes y sensibles, que forman parte de la naturaleza. A mí me hubiera gustado más que dijera sintientes. Hay alguna controversia porque hay personas que dicen que es lo mismo decir sintientes que sensibles, que sintiente es un anglicismo. Yo creo que yo y otras personas también creen que hay una diferencia que es importante ahí.
Es distinto tener la sensibilidad, por ejemplo, de sentir dolor, pero no tener conciencia sobre él, como podría ser el ejemplo de algo que quizás hicimos en el colegio alguna vez, o por ser niños un poquito sádicos, que a veces lo hemos sido, de pinchar una lombriz, o quizás no pincharla, tocarla con un palito, y la lombriz reacciona, y si lo hacemos fuerte, efectivamente le va a doler, y eso está comprobado con algunos experimentos científicos, pero no tiene necesariamente, hasta donde sabemos hoy en día, muchos invertebrados no tienen las características de sintiencia, que tienen que ver con que tienen algún nivel de conciencia, tienen algún nivel de recordar qué les pasó frente a este estímulo y por lo tanto tenderían a evitarlo, y otros componentes de la sintiencia. Entonces lo menciono acá porque esta ley, primero yo creo que el problema es que diga sensibles a pesar de que sintiente no está aceptado por la RAE. Esa es una de las razones probablemente por la que no lo pusieron así. Pero creo que hay que enfocarse mucho en esto, porque esa es la razón por la que queremos tener protección mayor, por lo menos para algunos animales, y hasta ahora está comprobada la sintiencia aceptada internacionalmente desde los vertebrados en los tipos de animales que hay hacia arriba, incluyendo algunos invertebrados como son los cefalópodos, que son los pulpos. ¿Qué es lo que pasa con nuestro programa educativo? Porque en este artículo se habla de la educación para el respeto y la protección de los animales. ¿Y de qué protección estamos hablando? Yo creo que si uno mira bien el artículo, sería bueno haber podido discutir esto con el presentador anterior, a ver si él lo entiende así como en el lenguaje legal, como abogado. Yo desde mi perspectiva de médico veterinario sí entiendo que se refiere a esta protección, a la protección de animales sensibles o sintientes, a que ellos tienen las capacidades de tener experiencias positivas y negativas, y tenemos que intentar protegerlas, protegerlos de un sufrimiento innecesario, que lo menciona la ley en varias partes. ¿Qué es lo que hace? Y por eso digo que no voy a hablar solo de los animales de experimentación, sino que a mí hace años me inquieta que la ley no se cumple en esta parte, que es el segundo artículo de la ley, por lo tanto es súper fundamental. ¿Qué pasa con nuestra priorización curricular? Este es el documento más actualizado que hay en la página web del Mineduc, el Ministerio de Educación, donde están los programas oficiales, la priorización curricular. Estos son los contenidos que hay que priorizar y que no pueden faltar en la formación de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes en la etapa escolar, de primero básico a cuarto medio, toda la etapa escolar, que es lo que justamente menciona este artículo de la ley. Y si nosotros revisamos qué es lo que pasa, qué es lo que sale en estos contenidos, veremos que aquí están por curso. En primero básico, uno de los objetivos que tiene que ser cubierto como objetivo de aprendizaje es reconocer y comparar las plantas y animales de nuestro país, considerando características observables, proponiendo medidas para su cuidado. Vamos bien, ¿cierto? Uno piensa esto es cuidado para respetar. Pero si uno va avanzando a través de los cursos, y fíjense, una mirada rápida, estos objetivos están puestos en primero básico, segundo básico, cuarto básico, octavo y segundo medio. Es todo lo que tenemos como contenidos obligatorios, mínimos, dentro del programa escolar. En segundo básico, los estudiantes empiezan a ver ciclos de vida de los distintos animales. Esto es muy importante, yo creo que está bien porque lo que uno conoce, uno aprende a protegerlo, ¿cierto? Si no lo conoce es difícil que lo pueda proteger. Pero todos los contenidos yo veo que están siempre relacionados a temas ecológicos, a temas de conservación. Aquí se habla de relacionarlos con su hábitat. No creo que eso esté mal. El problema es que los contenidos mínimos no van más allá, encuentro yo. Otro objetivo de ese mismo año es identificar a los animales nativos que estén en peligros de extinción, y ahí empezamos a ver este enfoque de la educación hacia la conservación de animales. Y ven lo del deterioro de su hábitat y las medidas para protegerlos. Entonces el sentido de esta protección, que está como contenido mínimo, es proteger del peligro de extinción. Y entonces estamos hablando de proteger especies, no necesariamente individuos.
es muy importante en las primeras etapas de la vida y en la primera etapa escolar empezar desde muy pequeños a inculcar el respeto por los animales como individuos, como seres sintientes, como parte de la naturaleza también, por supuesto, pero estos contenidos hasta aquí están ignorando esto. En cuarto básico, de nuevo, se habla del ecosistema y que los animales están presentes, son una parte del ecosistema. Estamos nuevamente enfocándonos hacia el lado de especies, el rol de las especies, etc. En octavo básico lo que se habla es de los tipos de células y en ese sentido se diferencian las células animales y las vegetales. Y en la última oportunidad que tienen, perdón, como contenido mínimo, que uno dice quizás aquí lo van a abordar, segundo medio, se habla del material genético y que es transmisible y que hay herencia en plantas y animales. Por lo tanto, nuestro programa educacional chileno no está cumpliendo, ya que no lo incorpora como contenido mínimo, no está cumpliendo con este requisito de la ley. ¿Qué más incluye la ley? Y ahora pasando específicamente al tema central de la charla de hoy, que tiene que ver con la investigación con animales, o los experimentos con animales, que es como lo define la ley. Entonces, la ley define a qué se refiere con experimentos en animales vivos. Y dice que para los efectos de esta ley se entiende por experimento en animales vivos toda utilización de estos con el fin de verificar una hipótesis científica, que es lo que la mayoría de nosotros entendemos por experimentos, ¿cierto? Pero también dice que un experimento es probar un producto natural o sintético, producir sustancias de uso médico o biológico, detectar fenómenos, materias o sus efectos. Trataba de pensar ayer un ejemplo sobre esto yo, y pensé si nosotros hubiéramos querido estudiar el efecto. De hecho, hay personas que lo hicieron de modo coloquial en las redes sociales, el efecto del eclipse en los animales. Eso sería el efecto de un fenómeno. Y estaría como parte, si nosotros lo hacemos en un contexto de investigación, estaría cubierto por esta ley. Realizar demostraciones docentes, y lo pongo en rojo a propósito, porque normalmente uno no consideraría esto un experimento. Es cierto que algunas demostraciones docentes que teníamos incluso antes en el colegio, yo me acuerdo de haber hecho disección de una rata en el colegio hace muchos años atrás, pero hasta hace poco todavía se hacía, y lo que se hacía de incubar huevos de pollo hasta ciertas etapas o hasta que nacían los pollos y irlos abriendo a los 4 días, a los 10 días, etc. Todo esto está ahora cubierto por esta ley y no necesariamente eso va a ser un experimento. Puede ser simplemente observacional, pero está cubierto acá. Efectuar intervenciones quirúrgicas, estudiar y conocer su comportamiento. Entonces, todo esto que se haga con animales vivos es nombrado experimento por esta ley, y mi opinión aquí es que aquí hay más que una deuda, un problema o una oportunidad para mejorar esta ley. ¿Cómo? Mejorando las definiciones. Lo que me gusta es que incluye prácticamente todo, y eso es muy bueno, pero no todo esto es un experimento, entonces lleva a confusiones. Cuando se menciona esta parte de la ley en montones de contextos, siempre se habla de experimento, entonces se entiende como el experimento como nosotros generalmente lo entendemos, que es simplemente probar una hipótesis científica. Sin embargo, si uno está probando sustancias de uso médico o biológico, no siempre esto va a ser un experimento. Si uno hace demostraciones docentes, como les decía yo, eso no necesariamente va a ser un experimento. Por lo tanto, un profesor que no conoce, un profesor de básica, por ejemplo, o de media, que no conoce necesariamente esta ley, porque no están los contenidos curriculares para empezar, podría realizar una demostración docente sin estar cumpliendo con esta ley. Vamos a ver más adelante que eso está explícitamente prohibido ahora en la ley. Entonces, ese es un problema de que se haga esta definición. Si uno piensa, por ejemplo, en efectuar intervenciones quirúrgicas, eso no es un experimento per se. Uno, en ciertos contextos de investigación, que es lo que de lo que esta ley debería hablar, según mi opinión, se pueden realizar intervenciones quirúrgicas, pero es con un propósito, como parte de la investigación. A mí me cuesta pensar que uno vaya a hacer una intervención quirúrgica
que sea un experimento per se. Siempre va a ser un medio para llegar a comprobar la hipótesis, pero está separado acá quizás por el hecho, pienso yo, que por ser un procedimiento severo quisieron incluirlo explícitamente, no lo sé. Y también dice que estudiar y conocer su comportamiento, ¿cierto? Y eso es observacional muchas veces, no siempre, pero puede ser observacional. Si yo empiezo con una libreta a estudiar el comportamiento de los chercanes que andan aquí en mi ventana, ustedes no los logran ver, pero nos acompañan durante la charla, yo podría estar tomando nota de su conducta, y eso es un estudio observacional, no necesariamente un experimento, y no está entonces bien definido, puede llevar a equívocos. Entonces, esto es una parte en la que la ley podría mejorar. Otra parte en la que podría mejorar es en categorizar mejor a los animales, ya que aquí esta ley habla siempre de animales vivos, sobre todo en los primeros artículos, y no separa, como sí lo hacen las leyes de otros países más avanzados en este aspecto, los animales en las categorías que nos ayudan a definir la sintiencia. En la legislación comparada, cuando se protege a los animales en el contexto de investigación, siempre se habla de vertebrados y cefalópodos, los pulpos, porque en ellos está fehacientemente comprobada la sintiencia. En estos momentos en que ha avanzado la ciencia y avanza todos los días, esa línea está un poquito tendiendo a correrse más abajo. En Europa ya se habla de que debieran incluirse otros animales invertebrados, pero hasta que eso no cambie oficialmente, por lo menos la protección la tienen estos animales. Yo no estoy diciendo con esto que, por ejemplo, las lombrices, que ya las nombré, no debieran tener algún grado de protección, porque igual uno les puede causar dolor. Todos los invertebrados, no estoy diciendo que no debieran tener esta protección en el contexto de investigación. Sin embargo, se hace muy difícil implementarlo cuando no está esto categorizado o definido de la manera que realmente nos permite hacerlo. Entonces, esta es una parte en que creo que sí se podría mejorar la ley. También la ley dice en su siguiente artículo quiénes, cómo y dónde se puede realizar investigación con animales. Yo voy a hablar de investigación porque en realidad creo que definitivamente llamarlo experimentos conduce a equívocos, como ya les dije. Los experimentos en animales vivos solo podrán practicarse por personal calificado. Entonces aquí ya vemos quiénes pueden hacer y por qué. Porque tienen que evitar al máximo su padecimiento. Se entenderá por personal calificado aquel que tenga estudios en las áreas veterinaria, médica o de ciencias afines que sean certificados por el Estado o por instituciones que el Estado haya reconocido. Entonces ahí decimos quiénes, qué requisitos tengo que cumplir yo para poder realizar investigación con animales. Si los experimentos, luego dice dónde y cómo, consistieren en intervenciones quirúrgicas que necesariamente importen el uso de anestesia para evitar sufrimientos innecesarios nuevamente, deberán ser practicados por un médico veterinario u otro profesional competente. Es decir, este otro profesional, muchas veces en la investigación participan personas que no son veterinarios o no se cuenta con un veterinario en el equipo de investigación y son otros los profesionales que aplican la anestesia. Pero es muy importante que la ley aquí dice que tiene que ser un profesional competente. Esto significa que debe demostrar esa competencia ante algún ente. Con eso resolvemos el quiénes y el cómo, ¿cierto? Si hay intervención quirúrgica, tiene que ser bajo anestesia siempre. Y anestesia no es cualquier producto o cualquier sustancia que duerma, entre comillas, a los animales. El éter, por ejemplo, que antes era tan utilizado, no es un anestésico, no está clasificado como tal hoy en día, por lo tanto no se debería usar. Dice además que tales experimentos deben practicarse en instalaciones adecuadas y se limitarán a los fines señalados en el artículo anterior. Es decir, uno define dónde va a realizar los experimentos y no en cualquier parte, y estas instalaciones tienen que ser adecuadas, y como dice el siguiente párrafo, tienen que ser instalaciones idóneas a las respectivas especies. No se puede usar una misma sala para juntar todo tipo de especies, ni siquiera en los bioterios juntamos ratas con ratones, por ejemplo. Entonces, hay que tener en cuenta, en el fondo, las diferentes especies y las categorías de animales cuando se está haciendo investigación en cuanto a en qué lugar está permitido hacerlo. En eso estamos súper bien. Y respecto a los problemas que esta parte presenta, los voy a agrupar más adelante porque tienen que ver con el artículo que sigue a continuación.
En el artículo 8 determina que habrá un comité de bioética animal permanente que debe, como principal labor que debe desarrollar, definir las directrices bajo las cuales podrán desarrollarse los experimentos en animales vivos. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Que este comité tiene que definir lo que estaba en el artículo anterior. ¿Quiénes pueden hacer investigación? ¿A quién le vamos a llamar capacitado? ¿Quién va a ser competente? ¿Qué requisitos tiene esa competencia para poder demostrarse? ¿A qué vamos a llamar un lugar, unas instalaciones idóneas, un lugar adecuado? Todo eso hay que determinarlo y esas son las directrices. ¿Quiénes conforman este comité? La ley también lo define y dice que tienen que ser 2 académicos nombrados por el CRUCH, el Consejo de Rectores de la Universidad Chilena, un científico nombrado por el director del Instituto de Salud Pública, uno nombrado por el INIA, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, un científico nombrado por el ministro o ministra de Ciencias, un representante de la Asociación Gremial de Médicos Veterinarios, el Colegio Médico Veterinario en este caso, y un representante de las instituciones de protección a los animales, que cuenten con personalidad jurídica y representatividad nacional que ellas mismas designen. Como les dije, voy a empezar a agrupar los problemas porque están muy conectados. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que ha pasado con esto. Y aquí el globito de la deuda es más grande, ¿cierto? Aquí es donde está la mayor deuda de esta ley y francamente es una deuda, ¿no? Ya no es solo un problema, porque de la forma en que está formulada esta ley, valga la redundancia, tiene problemas en que no se puede implementar apropiadamente el deber, este mandato que la ley le da al Comité de Bioética Animal para llevar a cabo esta definición de directrices. Y aquí hay varios problemas. Hay artículos transitorios que por temas de tiempo no los puse aquí, pero estos artículos, hay un artículo que es de la ley, que es integral de la ley no transitorio, que dice quién los va a convocar y cómo hay que convocarlo. Y uno de los artículos transitorios dice que el plazo. Y el plazo para convocarlo y para redactar estas directrices era de 1 y 6 meses, creo, respectivamente, siempre se me olvida, pero era un plazo súper corto. Esta ley se promulgó en octubre del 2009, y quien debía convocar a este comité era el Consejo de Rectores, el CRUCH, y esto no se hizo por muchos años. Hubo organizaciones como el Colegio Médico Veterinario, como la Asociación Chilena de Ciencia y Tecnología de los Animales de Laboratorio, la Xochitl, que empezaron a mover este tema para que el comité finalmente fuera convocado, porque llevábamos casi 10 años y no se había avanzado al respecto. El SAC trató de hacer algo en algún momento, pero no hubo más avance con eso, ya que el SAC no está determinado en la ley como el organismo encargado de esto. El SAC hizo en su momento gestiones con el Ministerio de Salud, ya que es el Ministerio de Salud quien patrocinó esta ley. Sin embargo, el Ministerio de Salud dijo que no tenía competencias para esto y no quiso participar en esto, y este tema quedó stand-by por muchos años. Finalmente se hizo la convocatoria y se conformó el comité. 2018, si no me equivoco, empezamos a funcionar y fuimos descubriendo otros problemas. ¿Cómo plantearlo que no suene políticamente incorrecto? Si uno mira nuevamente la legislación comparada, cómo están definidos los comités institucionales de los que habló Andrea Laisevich en la mañana, de ética, que existen en muchos países, existen por determinación, por ejemplo, de la legislación norteamericana, de la legislación de la directiva europea también, y en ellos siempre hay representantes parecidos a los que hay acá, científicos, que por un lado saben de la investigación con animales y son los que la van a estar haciendo. Hay también médicos veterinarios siempre incluidos y hay representantes de la comunidad. Eso es lo que en la mayoría de las legislaciones existen dentro de los comités de ética que velan por el cuidado de los animales en investigación.
Entonces, yo no estoy diciendo abiertamente que no debe haber alguien de los organismos de protección animal, pero creo que habría sido más edificante para este comité el que existiera un representante de la comunidad, que podría haber sido, si es que se hubiera determinado así, un representante de un organismo de protección, porque quizás la sociedad hubiera elegido eso. Pero al representar en un mismo comité 7 personas, creo que somos 5, 7, no sé, de un lado que está muy interesado en que se realice la investigación animal, con un componente que en general se opone, en general, no todos, pero en general se oponen a la investigación con animales, hace realmente muy difícil el avance del trabajo de este comité. Y otro gran problema que hemos identificado es la dependencia de este comité, porque la ley no lo define. La ley solo dice que el comité puede hacer su propio reglamento de funcionamiento interno, pero no le da el respaldo de ningún organismo público, de ningún ministerio, que le pueda ayudar con la autoridad que finalmente tiene que ejercer el comité. Gonzalo, disculpa, ¿apareciste en cámara porque me queda poco tiempo? ¿Sí? Ya, me voy a apurar. Y me queda poquito. Entonces, la autoridad del comité no puede ser bien ejercida. Un ejemplo es que nosotros podríamos decir que podríamos ser un poquito cómodos en el comité y decir ya no vamos a escribir nuestras propias directrices porque en realidad están escritas en montones de partes, vamos simplemente a tomar la directiva europea y la vamos a adaptar y eso va a ser lo que opera en Chile. Bueno, podríamos tener montones de oposiciones de organismos que realizan investigación que no son capaces de cumplirla porque son estándares mucho más altos. No tenemos la autoridad para poner eso, para que fuera esto afirme. No tenemos, por supuesto que el comité, que además es ad honorem, no va a estar fiscalizando, pero no se define qué organismo va a fiscalizar esto en la ley y no hay un reglamento de la ley de esta parte de la ley que lo indique. Y además, como no define dependencia, no hay ninguna facilidad para la gestión de esto. Nosotros, como les digo, somos todos ad honorem, porque la ley lo define así y está bien, pero no hay ningún apoyo administrativo, no hay cómo hacer, por ejemplo, una página web que no sea de nuestros bolsillos. De hecho, hemos tenido que viajar a veces a entrevistarnos en el Congreso con personas y sale todo nuestro bolsillo porque es la buena voluntad de querer que esto avance. Pero no hay ningún apoyo desde el Estado para que este comité realmente pueda cumplir su función. Estoy casi llegando al final, Gonzalo. El artículo 10 dice explícitamente que no podrán realizarse experimentos en los animales vivos en los niveles básico y medio de la enseñanza escolar. Y a eso me refería antes cuando cuando se hablaba en la definición de experimento de las demostraciones docentes. Si un profesor llegara a leer eso, por ejemplo, pensaría que sí puede hacerlo porque habla ahí como un experimento, y sin embargo aquí dice claramente que no se puede. Y como está definido experimento en la ley, es en ese sentido todo, incluso si uno lleva un animal para observar su conducta, que se hace hoy en día en los colegios. En el colegio de mi hija, sin ir más lejos, hasta hace un par de años, tenían un hámster que era el hámster del curso, y que lo tenían ahí para observar su conducta y ver cómo era y se lo iban llevando. Entonces, esto finalmente atentaba contra la ley en dos sentidos. Por un lado, no se estaba inculcando realmente la protección de ese animal porque se lo iban llevando a las casas todos los fines de semana alumnos distintos y lo tenían en una sala de clases donde hay todos los ruidos que uno conoce de sala de clase y no va a haber un cuidado adecuado de ese animal. Y por otro lado, no se estaba cumpliendo con esto de que no se debe tener animales vivos para hacer demostraciones docentes en los niveles básico y medio. La ley dice que sí se puede hacer en liceos agrícolas, por ejemplo, que tienen que ver con aprender a desenvolverse como un técnico veterinario, por ejemplo. Y que sí se puede hacer en instituciones de educación superior. Y en estas, tanto en estos liceos agrícolas como en las instituciones de educación superior, el que autoriza la investigación con animales es el director o el decano de la facultad respectiva. ¿Cuál vendría siendo el problema ahí? Que esta ley en ninguna parte, aparte de
de instaurar el Comité Nacional de Bioética Animal, que ni siquiera se llama Comité Nacional, pero cubre nacionalmente, no menciona en ninguna parte los comités de ética que deberían haber en cada institución donde se haga investigación. Es parte de lo que se quiere desarrollar dentro del Comité de Bioética Animal a nivel nacional, como en las directrices que estamos creando. Pero la ley no lo menciona, no da apoyo para eso. Entonces, efectivamente, podría venir un decano y decir, yo autorizo que se haga tal experimento que podría no estar necesariamente cumpliendo todas las condiciones que dice la ley, porque el decano no es quien va a ir a revisar si es que las condiciones están adecuadas o no. Afortunadamente, los decanos de las universidades son instituciones, personas e instituciones que son bastante criteriosas en este sentido, y esto lo han delegado en los comités de ética local, ayudados por los requisitos que establecen las agencias de financiamiento de la investigación. Así que eso efectivamente sí está funcionando, pero no porque la ley lo solicite, no lo solicita directamente, y esto en sí constituye un problema. Entonces, para terminar, mi querido Gonzalo, las reflexiones finales serían que sí, tenemos problemas, pero no quiero dejarlo solo con el sabor negativo. Efectivamente, la charla se llama La deuda que tiene la ley 20.380 con la protección de los animales que se usan para experimentación. Por eso me enfoqué en eso y no en los avances, pero avances han habido. Andrea habló bastante en la mañana de lo que hemos avanzado en crear los comités en Chile y en mejorar cada día más su composición. La mayoría ya tiene comités que son a nivel institucional y no solo de facultades separadas, en que se hace mucho más difícil tener estándares que sean homologables a través de las instituciones. Y se ha avanzado mucho en la capacitación, de requerir en las instituciones la capacitación de los investigadores para que puedan realizar investigación de manera adecuada, teniendo en cuenta el bienestar animal y principios fundamentales como son los de las 3R que mencionó también Andrea. Entonces sí hemos avanzado, el Comité de Ética Nacional de Bioética Animal está funcionando a lento paso porque vamos a puro pulso haciendo las medidas que tenemos que hacer porque no tenemos un respaldo fuerte de la ley, como les explicaba, pero ya se está avanzando en constituir estas directrices y en a futuro pensar también en la acreditación de comités, que es una necesidad para poder homologarnos a lo que se solicita en protección de seres humanos, por ejemplo, protección en investigación. Eso sería, Gonzalo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Gimpel, por compartir su conocimiento y sobre todo las experiencias, que siempre son sumamente valiosas. Antes de... comencemos con una pregunta de Joaquín Poblete, que plantea si solo cambiando este representante de las instituciones de protección animal a un representante de la comunidad, ¿quedaría bien conformado este comité de bioética animal? ¿O se podría realizar algún otro cambio en quienes componen el comité? A ver, yo como les dije no quiero echarme aún más a todas las organizaciones de protección animal encima con decir esto. Yo no creo que sean malas per se ni que tengan nada de malo. Yo creo que mucho de lo que hemos avanzado en la protección del bienestar animal en general se debe a presiones bien ejercidas por organizaciones de protección animal. Entonces, como para dejar eso claro, yo no estoy en contra de las organizaciones de protección animal. Lo que digo es que un comité que tiene tanta injerencia, que es un comité a nivel nacional, debería tener un miembro de la comunidad y ser la comunidad la que decida si quiere en ese comité a alguien que sea de un organismo de protección animal o a alguien que sea una persona que tenga la visión general de la comunidad, pero es una decisión que debería tomar la comunidad y no el legislador imponiendo que hayan dos polos que además están súper desequilibrados porque hay un miembro que tiene un interés que es bastante contrapuesto muchas veces. Estamos todos enfocados en el bienestar animal, sin duda, en eso estamos todos de acuerdo, pero las formas quizás no son las mismas. Entonces eso causa problemas para que el comité pueda avanzar y ejercer apropiadamente su rol. Quizás se podría ser más estricto en cómo se nombran los miembros, viendo que efectivamente hubieran investigadores donde se define que tienen que haber investigadores. Creo que eso lo mejoraría y quizás podría equilibrarse más
el rol de la comunidad con los científicos, y eso podría propiciar un avance que vaya más hacia lo que quiere en general la sociedad chilena respecto a la protección de animales utilizados en investigación. Quizás hay partes de la sociedad que quieren protegerlos mucho, pero también puede haber partes de la sociedad que dicen que esta investigación es importante, yo quiero que se desarrolle pronto esta vacuna, por ejemplo, contra la enfermedad de COVID, y por supuesto que entonces apoyo bajo ciertas condiciones. Entonces sí creo que se podría mejorar la composición del comité para hacerlo algo más representativo de las distintas corrientes que hay dentro de la sociedad. Gracias. Hay otra pregunta también de la doctora Paula Ramírez, que plantea qué pasa con las instituciones que hacen investigación, pero que no están afiliadas necesariamente a una universidad, ¿cierto? Le plantea a quién le pueden pedir esta autorización de bioética. ¿Sería a este comité? Sí. No, a este comité no, porque este comité, su labor expresada en la ley es que defina las directrices, no que esté aprobando investigación individual. Entonces no está definido por la ley. Efectivamente, si empezáramos a hacerlo estaríamos fuera de la ley, porque no es eso lo que la ley nos encomienda. A menos que nosotros definiéramos en el comité las directrices van a ser tales, y cuando no exista un comité local, nosotros vamos a subir esa labor. Pero eso no está definido ahora sí, y lo más probable es que no lo sea, porque no tendríamos cómo poder abarcar esa labor. Sin embargo, como lo han abordado en otros países, es que existen comités locales, comités institucionales que aceptan revisar. Hay comités que trabajan en esto, que es una labor pagada en otros países y se realiza, y son comités que pasan por una acreditación, por lo tanto se resguarda el que no exista estos conflictos de intereses de que porque me pagan yo voy a aprobar. Y como eso en Chile no existe y no está todavía definido así, lo que se hace en la práctica es que las personas que quieren hacer investigación, si no pertenecen a una institución académica, lo que buscan es la colaboración. Entonces plantean una alianza. Una investigación, claro, en alianza con, hay mucha investigación que se realiza hoy día incluso con seres humanos de farmacéutica, por ejemplo, en que la farmacéutica necesita los primeros análisis, después ellos continúan con su investigación más fina, pero las primeras las primeras investigaciones se hacen en conjunto con científicos de universidades, por ejemplo, y se hacen estas alianzas de colaboración. Creo que ese es el camino que se debería seguir hasta que no hayan directrices más definidas en Chile, o que puedan haber estos comités que sean de tipo de instituciones no académicas. Ajá. Y una última pregunta que tenía que ver con un comentario que hizo el doctor Franco Cruz más temprano en la mañana, y que planteaba que, claro, en las universidades que cuentan con varios bioterios, ¿no es cierto?, bioterios que son de facultad o de escuela, ¿cierto?, hablaba de algunos bioterios que eran menores, muchas veces, precisamente los encargados de estos bioterios no son médicos veterinarios, y a veces son estudiantes de posgrado los que están a cargo del cuidado de los animales. Y tú hablabas de la certificación de competencias de las personas que están encargadas, ¿cierto? Y esa certificación de competencia para realizar los distintos procedimientos, ¿la hace quién? ¿La hace el comité institucional? Debería hacerla el comité institucional, o si nosotros adoptamos el modelo de lo que se hace en otros países, que va mucho más avanzado en eso, es el comité institucional el que lo realiza. Es el comité institucional el que aprueba las instalaciones en las que se hace investigación con animales y el que aprueba las personas. Es un poco el artículo 7º de la ley que lo hace, lo lleva a cabo localmente en cada institución este comité institucional. Entonces probablemente ese es el modelo que vamos a seguir nosotros acá en Chile, pero todavía, como les digo, no tenemos el poder de poder, valga la redundancia, de implementarlo, porque nosotros podríamos decir mañana mismo como comité, estas son las reglas, y nosotros decidimos que tienen que capacitarse cada investigador en 50 cursos, porque queremos que sepa de cirugía, de cría de animales, de asepsia, de todo lo que se nos ocurriera, porque somos súper draconianos y queremos hacerlo.
¿cómo podemos llegar a implementarlo si la ley no nos otorga ese poder? Porque nosotros podemos decirlo y publicarlo en el diario oficial y no está resuelto quién va a fiscalizar que esto se cumpla, porque el comité solo está llamado a definir cuáles son las directrices, no está entonces quién lo va a fiscalizar ni quién va a respaldar esto, porque nosotros podríamos decir, podría venir el ministro de Ciencia y decirnos, ustedes están locos, están siendo demasiado draconianos, así es que no. Por ejemplo, me imagino yo, esto es especulación mía, pero requerimos en eso, una vez hablándolo con un abogado, me decía, requerimos densidad jurídica para este comité. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Jessica Gimper. Si es que surge alguna otra pregunta relacionada con este tema, por supuesto vamos a estar durante el día al pendiente de ello para irlas respondiendo a través del link de preguntas y respuestas o a través del chat. Muchísimas gracias.